la nutricionista o la enfermera encargada de manejar el paciente, ella no indica nada. Nosotros tenemos que indicar en la historia, ¿no? Entonces, nosotros somos responsables de lo que la enfermera ejecute en el hospital, ¿no? O sea, ella no hace nada mientras nosotros no coloquemos ahí en la historia, desde la dieta, ¿no es cierto?, hasta los medicamentos que vamos a aplicar en nuestro paciente. Entonces, por lo tanto, tenemos que colocar la parte superior al inicio, ¿no es cierto?, la dieta hiposódica, ¿no? Y líquidos, ¿cómo le ponemos líquidos? ¿Alguien sabe de líquidos? ¿Diuréticos? ¿Endovenoso? No, o sea, en la dieta, cuando ustedes le indican dieta, también tienen que indicar los líquidos que va a tomar, ¿no? O sea, es hiposódica, de repente hiperproteica, ¿no? De repente hipoglúcida y el volumen, ¿no? ¿Qué volumen voy a dejarle a mi paciente si tiene edemas? ¿Alguien sabe? Van a ser restringidos, ¿no es cierto? Porque mi paciente está encharcado de agua, ¿no? Está encharcado de agua. Entonces mis líquidos van a ser restringidos, ¿no? Lo mínimo, ¿no? Lo mínimo para que pueda prepararse los alimentos, lo mínimo, ¿no? 800 a 1 litro, ¿no? No más de eso, no más de eso. Por otro lado, vamos a tratar de sacarle el agua de su cuerpo, ¿no? Porque el agua le está generando toda esa molestia clínica a nuestro paciente, ¿no? Entonces tenemos que darle diuréticos, hay que darle diuréticos, ¿no? ¿Cuál es el diurético que vamos a usar en primera instancia? Furosemida. A ver, ¿por qué no usaríamos furosemida y por qué usar otros? ¿Cuál sería el más indicado? Podría ser furosemida, ¿no? Pero hay uno más indicado. Los ahorradores de potasio. Los ahorradores de proteínas, de proteinuria, ¿no? Son los antiproteinuria, porque sabemos que tenemos que reducir la pérdida de proteína, de proteína que se pierde, ¿no? A su vez, entonces son los IECAS, ¿no? El captopril, toda esa línea de los priles. Y eso es lo que vamos a usar. Son ahorradores de proteínas en orina. Con eso empezamos, ¿no? Entonces, hay que usar diuréticos también, ¿no? Por ejemplo, dirigidos, ¿no? Si el sodio se está reteniendo, ¿no? Usamos furosemida, ¿qué pasaría si usamos furosemida? ¿No? ¿Qué pasaría con el potasio cuando usamos furosemida? Todo eso hay que saberlo. Eso lo vamos a ver, de repente o ya lo están viendo ustedes en otro curso, ¿no? El uso de los diuréticos tiene sus indicaciones exclusivas de acuerdo a la causa. Siempre trabajemos, alumnos, de acuerdo a la causa, ¿no? Es decir, a veces manejamos mucho los síntomas, nada más. Pero sí, está bien, pero dirigidos hacia la causa. En este caso, usamos los diuréticos, ¿no? Que ahorran o frenan las proteínas en la orina, ¿no? Por otro lado, también vamos a compensar con la albúmina, ¿no? La albúmina, como le dije, como sabemos cuánto es el nivel de albúmina y vemos cuánto ya va descendiendo, cuál es el nivel crítico para producir edemas, para producir derrames cavitarios,
entonces es importante la colocación de albúmina, ¿no? Albúmina. Hay que manejar también la colocación de albúmina en nuestro paciente que tiene síndrome nefrótico. También vamos a usar las atorvastatinas para disminuir el colesterol, ¿no? Colesterol que se está elevando en nuestro paciente. Hay que manejar la atorvastatina de 20 miligramos diarios, ¿no? Hay que también hacer profilaxis del tromboembolismo, porque está disminuida la antitrombina 3. Por lo tanto, hay que darle profilaxis, ¿no? Si corremos el riesgo de que haya embolia o que haya trombosis, entonces usamos noxaparina, ¿no? O warfarina también, ¿no? Depende cómo lo sabemos utilizar también, ¿no? Porque estas cosas, estos tratamientos tienen sus complicaciones, ¿no? No es fácil manejar. Entonces, el noxaparina, excelente, ¿no? Pero hay que saberlo manejar también, ¿no? La warfarina es más fácil usar, pero también tiene sus contraindicaciones. Por eso es importante farmacología, ¿no? Farmacología nos enseña muchísimo al manejo de estas drogas, que son muy importantes, muy útiles para los enfermos, pero también tienen sus contraindicaciones y sus indicaciones exclusivas de acuerdo al cuadro clínico que tengamos de nuestro paciente, ¿no? Entonces, en el caso de los niños, sí, directamente usamos corticoides. Van a ir muy bien los niños con los corticoides. Bien, entonces, en cuanto al tratamiento, ¿alguna pregunta? Eso es lo que les traje un poco de síndrome nefrótico. ¿Alguna pregunta con respecto al cuadro clínico, al diagnóstico, al tratamiento? Doctor, en el caso del uso de diuréticos, estaba leyendo que podría causar hemoconcentración y más bien aumentar los cuadros de hipercoagulación y producir coágulos, una trombosis, ¿no? ¿Cómo sería en ese caso? O sea, la enoxaparina ayudaría a evitar eso, ¿verdad? Pero estamos haciendo la profilaxis, claro, la enoxiparina. Okay. Sí, por eso te decía que si bien es cierto, hay que fundir edemas, ¿no es cierto? Hay que fundir edemas porque si imagínate me hace derrame pleural o derrame pericárdico, está en riesgo la vida del paciente. Entonces tenemos que usar diuréticos, tenemos que ponerle albúmina y usamos profilácticamente enoxaparina, que es la que nos va a ayudar muchísimo a evitar este fenómeno. Sí es cierto, la hemoconcentración es el riesgo de aumentar la trombosis, ¿no? El uso de las tiazidas también es importante. Bien, ¿alguna otra pregunta? Doctor, había leído que en todo síndrome o en todo síndrome de Matoso, primero hay una fase donde existe un edema oculto, o sea, no lo podemos ver. Para ello es importante, si tenemos sospecha de que el paciente pueda estar edematizándose, entonces hacer un control de peso. Si es que de un día para otro sube mucho de 1 kilo de peso o sube más peso de lo normal, entonces ya podríamos estar hablando de un edema oculto, que también es parte de una etapa del síndrome nefrótico. Claro, el control de peso es importante, por eso que es obligatorio pesar a nuestros pacientes hospitalizados, por ejemplo, ¿no? A veces no los pesan, o sea, ustedes saben que la historia dice el peso es el control diario, ¿no? Pero obviamente no los pesan y no sabemos el peso. El peso es muy importante para evidenciar alguna acumulación de líquidos. Por ejemplo, el caso de anécdotas, ¿no? En el paciente hospitalizado, nosotros calculamos una hidratación de un paciente de acuerdo al grado de deshidratación. A veces calculamos 3 litros, ¿no? A pasar, o 2 litros, 30 gotas
por minuto, me pasan 2 litros diarios, ¿no? Más su dieta de 1 litro de volumen, podría estar yo en 3 litros, que es 3 litros y medio, que es el volumen necesario para que nuestro cuerpo funcione. Nuestras células necesitan esa cantidad de volumen de líquidos. El riñón también necesita un volumen de líquidos para poder eliminar los catabolitos, ¿no? Ustedes saben que si baja de 800 ya el volumen de líquidos que van por el riñón, en el caso de la oliguria, ya la orina se pone más oscura porque está más cargada de metabolitos tóxicos, ¿no? Por eso dicen que cuando un paciente orina oscuro es porque tiene oliguria, ¿no? Sobre todo en los pacientes mayores de edad que ya prácticamente no quieren tomar agua. Entonces es muy importante lo que es el control de líquidos, y entonces como anécdota pasa que a veces los pacientes hospitalizados, cuando uno no les indica sueros, ustedes saben que a ellos les fastidia tener una vía ahí en su brazo, entonces ellos abren su llave, ¿no? La llave la manejan ellos, la abren y entonces pasa pues 1 litro en 1 hora, pasa otro litro en otra hora más, y al final creen que ya al pasar sus 2 litros ya le saquen su vía, ¿no? Para que esté más tranquilo. Entonces viene la enfermera, ve que ya no tiene, entonces le coloca otro, y así de repente al día siguiente vamos a encontrar a nuestro paciente edematizado, ¿no? Porque él mismo, por quedarse sin suero, se ha aplicado los frascos seguidos. Entonces, a veces es importante eso cuando uno pasa visita, encontrar pues a nuestro paciente sobrehidratado, ¿no? Cuando uno pasa visita, lo primero que le dice al paciente es, a ver, ¿cómo está? ¿Cómo amaneció? A ver, abra la boca. ¿Y por qué uno le pide que abra la boca? Saque su lengua, ¿no? ¿Por qué uno le pide que saque la lengua? Es para ver la hidratación, ¿no? La hidratación. Si es una lengua macroglosa, ¿no? O sea, agrandada, y sobre todo con muescas, con esas hendiduras que tiene formada por los dientes en la parte lateral, es un paciente que está sobrehidratado. Algo pasó, ¿no? Inmediatamente uno llama, señora enfermera, por favor, venga. ¿Qué ha pasado acá? Porque mi paciente ayer lo dejé normal y ahora lo encuentro sobrehidratado. Porque uno al toque, por eso nuestra ectoscopía es importante, ¿no? Al pasar visita. Lo que ven ustedes en la historia, la ectoscopía es importantísimo. Es la mirada que yo voy a hacer a mi paciente en forma general, ¿no? Entonces, lo primero, abra la boca, saque su lengua, por favor, y mira la lengua como está, ¿no? De repente se sobrehidrató, se vació él mismo los frascos y pensando desocuparse de su brazo, y entonces ocurre ese fenómeno de sobrehidratación. No se olviden que la lengua es un órgano muy importante para ver esos estados de deshidratación, lengua seca, ¿no? Lengua seca, le pasan el dedo por la parte dorsal de la lengua y estoy seguro que es una lengua que está seca, no tiene nada de agua. Eso es importante para ver también la deshidratación, ¿no? Y la sobrehidratación, las muescas, ¿no? Las marcaciones que dejan la dentadura en la lengua, en la parte lateral. Es un paciente sobrehidratado. Quede muy en cuenta eso. Entonces, por eso que es importante el peso. ¿Qué pasó? No lo pesaron al paciente. Todos los días debe pesarse el paciente hospitalizado, todos los días, ¿no? Peso. Y aparte, cuando uno indica diuréticos, por ejemplo, en los pacientes que tienen edemas, ¿no? Un paciente que ingresa con edemas, aplicamos diurético y queremos ver la evolución del paciente con los diuréticos. Y para eso paso visita todos los días a mi paciente. Y entonces, si no me lo pesan, yo no puedo saber si realmente está pasando ese fenómeno, ¿no? Solamente me dan el balance hídrico, ¿no? Hidroelectrolítico, y ustedes saben que el balance hidroelectrolítico a veces lo hacen en el escritorio, ¿no? O sea, no lo hacen con el paciente, sino en el escritorio. Entonces, como uno como que desconfía a veces, ¿no? Como que desconfía la veracidad del balance. Entonces, para un médico mejor es el peso, como tú dices, ¿no? Pesar al paciente, y eso nos traduce, ¿cuánto pesó ayer? Y si ahora pesa menos tantos gramos, entonces quiere decir que está bajando los líquidos en el cuerpo.
¿Alguna otra pregunta? Jóvenes, pregunten. ¿Se quedaron dormidos? No, doctor. Doctor, también estaba leyendo que dice que hay un índice de proteína en orina y creatinina en orina, que sin tú tener la proteína de 24 horas, al tú dividir esos dos valores, te puede indicar si hay proteinuria, o sea, creo que menor a 2 menor a 0.2 es lo normal y valores mayores de 3.3 creo que ya está aumentado, o sea, sin necesidad de tenerla, o sea, en análisis rápido, ¿no? Cuando pasas visita, eso es lo que usted estaba mencionando. Claro, ¿Serviría también o no? claro que sí, sí. Todas esas cosas se aplican en el pasaje de visita, ¿no? Por eso es que, bueno, uno aprende mucho cuando el nefrólogo nos acompaña al pasaje de visita. A veces el nefrólogo llega y nos acompaña en el pasaje de visita, a los que somos clínicos, y nos da muchas cosas, muchos parámetros, ¿no? De la parte nefrológica, que ellos dominan bastante, y ahí nos da justamente el balance, ¿no? Es importantísimo para este tipo de síndrome nefrótico a considerar el índice. Quería coordinar con ustedes, ya que están todos. ¿Es posible que podamos hacer este viernes en la mañana el tema de linfomas? Porque el sábado tengo una emergencia y no voy a estar. ¿Podríamos hacer este viernes en la mañana? ¿Qué dicen? Sí, Sí, doctor, normal. Sí, doctor. Sí, normal. ¿A qué hora podemos empezar? Díganme ustedes. ¿A esta hora o más temprano? ¿A las 9 o más temprano? Sí, a esta hora 9. Está bien. A las 9, doctor. Desde A las que 9, el viernes doctor. yo les voy a cambiar la programación, a reprogramar para que el viernes hagamos el tema de linfomas. No es muy extenso, es pequeño, pero vamos a hacer el viernes de la mañana, entonces. ¿Ya? Si no hay preguntas, me despido entonces. Será hasta otro tema que nos toque otra vez juntos. Y con los chicos que me toca práctico nos vemos en la noche. ¿Sí? Sí, doctor, en la noche nos toca clase Ya, con... doctor. Muchas gracias, ¿ah? Gracias, doctor. Gracias. Gracias, doctor. Buenos días.